7 de la mañana con 53 minutos y como lo había dicho Enrique Chávez, sí, vamos a continuar justamente con nuestro bloque de conversaciones en el estudio. Voy a darle ya rápidamente la bienvenida a Cruz Silva. Ella es abogada del Instituto de Defensa Legal y bueno, con ella vamos a tratar de hacer un análisis un poco profundo, ¿no? Aparte que ella entiende justamente la materia en relación a qué es lo que se necesita en nuestro país. Siempre hablamos pues de este poder judicial que muchas veces está como que entrabado, entrampado, ¿no? Y que para muchos incluso resulta bastante nefasto el accionar, ¿no? Así incluso si es que uno revisa y repasa las recientes encuestas que se hacen en relación a esta sintonía o la aceptación que se hace en relación al papel que cumple el Poder Judicial, el diagnóstico está dado, ¿no? La gente siempre como que rechaza. ¿Cómo está, señorita Silva? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación, sobre todo para hablar de un tema tan importante, ¿no? Se está viendo en la agenda pública temas relacionados a inseguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico, etcétera, pero la reforma del sistema de justicia es también una reforma necesaria si es que, por ejemplo, si quiere sancionar a los investigados por tráfico ilícito de drogas o los altos funcionarios que incurrieron en algunos delitos en su labor, etcétera. Entonces, la reforma del sistema de justicia es urgente y necesaria. Es la madre del cordero, ¿no? Es empezar por el inicio, como se dice, ¿no? Porque cómo vamos a, en principio, y lo conversábamos en el bloque justamente, ¿no? El tema del Consejo Nacional de la Magistratura, ver la elección detallada, precisa e idónea de aquellos jueces y magistrados que de alguna manera van a dilucidar y determinar y van a investigar las denuncias y finalmente pues incluso van a juzgar nuestros delitos. Pues, ¿no? Así es, mira, como conversábamos al inicio, hay mínimo 3 pilares de la reforma del sistema de justicia y uno de ellos sin duda es la calidad de jueces, juezas y fiscales que uno tiene a lo largo y ancho de nuestro territorio, que puede ser una persona honesta, idónea, comprometida con la realidad social y el drama procesal de las diversas materias que vea, desde las materias de familia, cuestión de menores de edad, cuestión de corrupción, etcétera. Entonces, que sea diligente pues en el momento de sancionar, ¿no? Así es importante que el perfil de la magistratura en nuestro sistema dé muchos pasos adelante, cambie y renueve. Y hay diversas formas de hacerlo, pero la principal es justamente la entidad, asegurar que la entidad que los elige a ellos, los evalúa y los puede destituir, esté incorporada, complementada con personas que tienen esa idoneidad para hacerlo, ¿no? Es el Consejo Nacional de la Magistratura, que en nuestro país ya viene funcionando con la última constitución, la de 1993, y que lamentablemente el año pasado ha llegado a lo máximo de la crisis de la cual hasta ahora no logra salir. Es por eso importante que el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio haya señalado como uno de sus puntos esenciales para la reforma una reevaluación profunda de la norma constitucional y legal sobre esto. Y sobre eso algunos puntos claves, ¿no? Que complete justamente pues nuestra reforma a ese Exacto, nosotros creemos que si bien es cierto, es importante ver cómo podría ser integrado este consejo importante con representación de diversos lados de la sociedad civil y también los procesos que sean transparentes, idóneos de elección y expuestos al escrutinio público. Creemos que esta reforma no puede avanzar si es que mantenemos impunidad en el actual Consejo. Tú no puedes implementar un programa que justamente te lleve a un Consejo Nacional de Magistratura idóneo si es que los propios integrantes, muchos de ellos todavía tienen cuestionamientos. Recordemos, por ejemplo, un caso, ¿no? En el año pasado, el famoso caso del ex consejero Quispe Pariona promovió toda una ola de indignación ciudadana con el hashtag que se vayan todos, porque habían votado por unanimidad que este personaje se quedara en el Consejo Nacional de la Magistratura. El famoso será inmoral, pero no es delito. Pues bien, sobre ese caso no ha habido rendición de cuentas. El actual presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila, se presentó por llamamiento de la Comisión de Justicia en el Congreso y por una maniobra, realmente fue una maniobra de la bancada aprista y de la bancada fujimorista, se impidió que ellos pudieran explicar qué pasó en ese caso. O sea, es decir, lo pertinente sería en todo caso reformular incluso el Consejo Nacional de la Magistratura
con los actuales consejeros que tiene, incluso con los miembros que tiene? Nosotros creemos que primero se tienen que continuar las mociones de investigación que ya existen en el Congreso, que ha terminado, para que pueda haber una debida fiscalización. Nosotros hemos dicho siempre que, si bien es cierto la reforma son los planeamientos, no puede haber reforma con impunidad, porque muchos de los problemas de la falta de idoneidad en nuestro sistema de justicia son por estos reencanches de estos personajes que lamentablemente no fueron fiscalizados y en su momento sancionados. Claro. Las famosas redes, ¿no? Además, entonces, no resulta bastante coherente, pues, ¿no? De tratar de limpiar la casa, manteniendo un poquito, pues, ¿no? De todavía un poco de... Ahora, bueno, fuera que solamente sea el problema del Consejo Nacional de Magistratura, el caso de Quispe Pariona, ¿no? Ha habido una serie de nombramientos de magistrados supremos, es decir, la máxima instancia de gobierno del Poder Judicial, que han sido sumamente cuestionados, tanto en el proceso como en el perfil y cuestionamientos de los que al final fueron nombrados como supremos. Y actualmente hay una reforma de los reglamentos de las 3 funciones principales del Consejo que se ha hecho de espaldas a la ciudadanía. Ahora, señorita Silva, en definitiva, pues no, este diagnóstico dado al tema de la reforma y la ambiciosa reforma del Poder Judicial está dado desde hace tantísimos años atrás, pero me imagino que eso no es viable. En la medida de lo posible, pues no haya el presupuesto para poder, ¿no?, empezar a hacer los cambios en todos los estamentos que componen, pues, este gran Poder Judicial. Así es, tú lo has señalado muy bien. Esta reforma, este debate de la famosa reforma, que ya es una palabra que la pobre cae de obsoleta a veces, viene desde incluso de la época de Velasco. En el 2004 se emitió el famoso informe de la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia, la famosa SERIAJUS, donde ya te entregaba un plan de casi 600 medidas para reformar el sistema de justicia con presupuesto incluido. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se implementó? Los problemas de siempre, la falta de voluntad política, la falta de presupuesto, la falta de seguimiento de alguna institución que muy bien podría ser el Congreso sobre cómo se van avanzando las medidas, y la falta de apertura en esta reforma a la sociedad civil. Una de las claves para la reforma es que las propias instituciones no se pueden reformar. Se necesitan, pero no bastan. Se necesita integrantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, que son las instituciones que van a ser reformadas, por ejemplo, pero si a eso no se le suma la crítica propositiva del ciudadano, del que está afuera, de los medios de comunicación, no va a haber una reforma real. O sea, la sociedad civil tiene que tener una participación activa. Así es, tiene que estar. Ya se ha hecho en algunas veces, pero no, digamos, de una forma importante, ¿no? En la SERIAJUS estuvieron representantes de la sociedad civil, y por eso fue un ensayo muy interesante y también autocrítico. Entonces, actualmente eso no pasa, ¿no? La sociedad civil prácticamente tiene que rogar para que su informe o sus observaciones puedan tener algún tipo de respuesta o resultado en todas las reformas, por ejemplo, reglamentarias. Entonces, lo importante es una magistratura idónea, lucha contra la corrupción teniendo en cuenta la estructura de redes de corrupción que se pueda presentar en el Poder Judicial y el sistema de justicia en general. Lo tercero es el presupuesto. Lo cuarto es asegurar la participación de la sociedad civil y, sin duda, ir al fondo de algunos problemas que afectan ya a la mayoría, como por ejemplo la carga procesal y la falta de focalización de un sistema de justicia en algunos casos que son socialmente urgentes, como por ejemplo la trata de personas, la conflictividad social, la violencia familiar. O sea, temas puntuales y específicos que se supone... Ahora, hemos hablado de estos 5 puntos medulares en los cuales podría, pues, basarse toda esta gran reforma ambiciosa, en verdad, del Poder Judicial. Y veo que muchas de ellas ya han sido tocadas de alguna manera, pero de forma desordenada, ¿no? Y en verdad aisladas, ¿no? No parece ser un trabajo que sea transversal y que tenga, pues, un orden específico y que apunte hacia un determinado fin. ¿Quién sería el llamado, en todo caso, a hacer este orden inicial, pues, no? Mira, si es que nosotros seguimos la experiencia de la SERIAJUS del año 2004, la SERIAJUS nace por una ley. Es decir, el Congreso, para justamente obligar jurídicamente a diversos actores del sistema y sociedad civil a sentarse a conversar y programar en una mesa, tuvo que hacerlo a través de una ley, ¿ya? El Congreso se animará ahora con una mayoría de 73 congresistas que en su planteamiento de reforma del sistema de justicia no tocó ni en un punto alguna propuesta de anticorrupción judicial. ¿Podrá con este Congreso nuevo promover una ley así? Debería.
¿no? Debería. Y si no lo pudiera, yo creo que el Ejecutivo, combinado con la sociedad civil y muchos expertos de universidades que conocen ya el tema, podría avanzar en lo que le es pertinente, ¿no? Sin duda. Lo más importante es llamar nuevamente a una mesa, ya no a planificar lo que ya se conoce, y a lo que se tiene miles de propuestas, sino... El diagnóstico ya está dado. El diagnóstico ya está, las propuestas ya están. Lo que es importante es ejecutarlas, hacerles el seguimiento, que sea de algunas mínimas y centrales, y también la no impunidad. Eso es sumamente importante. Ahora, la no impunidad. Entonces estás hablando de una palabra clave, que es el tema de la voluntad política que tiene que salir pues del legislativo con una mayoría que bien precisas, ¿no? Tal vez en su primer planteamiento de gobierno, llamado Plan Perú, pues no había especificado cosas muy puntuales en este tema. Felizmente, el programa de PPK tiene algunas líneas que coinciden, como por ejemplo otros partidos políticos, como por ejemplo el Frente Amplio, lo relacionado a la lucha contra la corrupción, la reforma del sistema de justicia también. El problema va a ser si otras tiendas políticas van a sumarse a esto, que ya cae por su propio peso, que es necesario implementar. No sabemos si eso va a ser el espíritu de los 73 congresistas de la bancada fujimorista, que objetivamente a nosotros nos preocupa, porque vuelvo a repetir, en su plan de gobierno respecto de la reforma del sistema de justicia no había nada en lo absoluto en relación, como medida concreta y propuesta evidenciada, sobre la calidad de los magistrados, sobre la evaluación, la no impunidad, la corrupción judicial, ¿no? Entonces, los elementos están, los partidos políticos ya han expresado al menos dos esta intención, la sociedad civil organizada y especializada en estos temas lo identifica, apoya eso, y yo creo que por ahí se puede comenzar. Y si bien es cierto, los 73 congresistas fujimoristas, que tienen un peso enorme en el Congreso, no lo tenían en su plan de gobierno, podrían, ante las evidencias de la necesidad, ojalá sumarse, aunque sea algunos de ellos, a este proyecto que en verdad nos va a beneficiar a todos. Claro, sería interesante, ¿no?, escucharlos ahora que justamente se está pidiendo nombres de los primeros ministros que van a conformar este gabinete ministerial. Sería interesante también escuchar cuáles van a ser las primeras propuestas de esta bancada. Exacto, y solamente una última cosa, se ha aprobado el 22 de junio la Ley de Búsqueda de Desaparecidos, que es eminente responsabilidad a nivel estatal del Ministerio de Justicia. Esa es también una reforma importante para acceder a la justicia de esta población en situación de vulnerabilidad, que son los familiares de las víctimas de la época de la violencia política. Esa es una gran labor que va a llevar el Ministerio de Justicia, y por eso va a ser muy importante quién puede encabezar esa cartera. Interesante, entonces ya este portafolio de justicia viene con una primera tarea, ¿no?, bajo el brazo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti.